cámaras para dar inicio al webinar. La Red Nacional de Incubadoras de VM, a través de la incubadora de VM Campus Coyoacán, les doy la más cordial bienvenida al webinar Ira y Miedo, el otro contagio, impartida por especialistas de la clínica MAP Multidisciplina Aplicada. Solicitamos a todos los asistentes realizar su registro en la liga que estará compartida durante la conferencia en el área de chat, para hacerles llegar su constancia de participación, materiales y grabación de esta conferencia virtual. Y para dar inicio, le cedo la palabra a la doctora Aimee Gutiérrez Antúnez, directora nacional de la Red de Incubadoras de Empresas de la Universidad del Valle de México. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jimena. Gracias a los ponentes por estar el día de hoy con nosotros y a ti por haberlos conseguido. Me voy a permitir leer una breve semblanza. La conferencia será impartida por especialistas de la clínica MAP, Multidisciplina Aplicada en la Psicología, MAP. Contamos con los siguientes ponentes. Licenciada María López Calderón, licenciada en Psicología por la UNAM, diplomado en Enfoque Logoterapéutico y Adicciones en Monte Fénix, diplomado en Trastorno de la Conducta Alimentaria en Monte Fénix, diplomado de Sexualidad, Erotismo y Vidas Paralelas en ELEA, especialidad en Adicciones en Monte Fénix, atención terapéutica a alumnos de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, así como talleres en el mismo desde hace un año a la fecha. Actualmente participó en contenidos y desarrollo de pláticas del proyecto MAP, así como en atención terapéutica a adolescentes y adultos. Agustín Villanueva Zavala, psicólogo clínico, VM Universidad del Valle de México, diplomado en enfoque logoterapéutico y adicciones en Monte Fénix, diplomado en trastorno de la conducta alimentaria en Monte Fénix, diplomado en sexualidad, erotismo y vidas paralelas en ELEA, especialidad en adicciones en Monte Fénix en curso, participó en prácticas sobre adicciones en diversas escuelas, principalmente a nivel medio superior, charlas sobre conducta y emociones en la pandemia principalmente, al público en general, en plataformas con Zoom y Facebook, actualmente dando terapia psicológica principalmente a adolescentes. Ha participado activamente dando cursos de inducción y capacitación en la formación de personal especializado para las ventas de intangibles, participando en 3 elecciones presidenciales e internas de partidos políticos como asesor de capacitación. Alejandra Maya, socióloga por la Facultad de Políticas de la UNAM, Psicología por la Universidad del Valle de México. Desde hace 4 años trabaja en proyectos de consultoría enfocada a la generación de bienestar entre los colaboradores de los clientes que atiende y que en su mayoría han sido empresas internacionales de la comunidad francesa en México y con los que ha tenido oportunidad de realizar proyectos que atienden a más de 200 personas en intervención psicológica en crisis y atención personal y grupos de alto rendimiento. Ha sido ponente en diferentes ocasiones para la Cámara de Comercio Franco-Mexicana con temas enfocados a la productividad, bienestar organizacional, liderazgo y management. Actualmente se encuentra en la especialidad en terapia cognitiva conductual y forma parte del equipo de psicólogos en la clínica de atención multidisciplinaria MAP, donde se dedica a la consultoría individual y a proyectos de atención grupal. Maestro Donovan Arturo Ordaz Vázquez, maestría en Familiar Sistémico, Universidad Itaca, maestría en Desarrollo Humano Organizacional, Universidad Itaca, Neurobiología y Psicofarmacología, UNAM, diplomado, licenciatura en Psicología, Universidad del Valle de México, está afiliada a la Federación Mexicana de Psicología, afiliada a la Red Latinoamericana de Psicología, Psicología Clínica, Psicoanalítica, Grupal e Individual, consulta privada y en clínica IAPAC, certificado en Psicología Clínica por la FMP en curso, 10 años de consultoría privada con enfoque psicoanalítico en trastornos de personalidad y enfermedades psiquiátricas, psicosis y en terapia familiar y de pareja, breve y de sistema estructural. 11.000 horas de consultoría clínica, 3 años trabajando en clínicas de adicciones Utopiac, AC Xochimilco, impartido de manera grupal e individual a adolescentes y adultos. Cursos para la SEP de comunicación asertiva para alcaldías en Ciudad de México y capacitación en DAIMIN en formación de grupos dinámicos y vínculos productivos en la organización. Pues muchísimas gracias a los ponentes. Seguramente será una conferencia de la cual pues podremos aprender mucho. Gracias, Jimena, por los ponentes y a todos los asistentes les deseo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aimee. Alejandra, adelante, te cedo la palabra. Alejandra, tienes tu micrófono silenciado. ¿Ya me puedes escuchar ahí? Sí, adelante. Perfecto.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Agradecemos mucho su interés en esta plática que el equipo MAP ha preparado con la intención de poder colaborar con todos ustedes y de ser posible poder ayudarlos a que hagan un cambio en su día a día. La clínica MAP, brevemente les cuento, nació de la idea de sus fundadores, quienes con la intención de aportar a partir de la psicología a la sociedad y a las personas que se encuentran pasando por conflictos emocionales o conductuales, se vean afectados en las áreas de su vida cotidiana. Actualmente, Clínica MAP está realizando pláticas vía Zoom y por diferentes plataformas como esta el día de hoy, y estamos dando también consulta de manera presencial y por videollamada, siempre tomando en cuenta las normas de salud establecidas. Los dejo a continuación con los psicólogos Mari y Agustín, de quienes ya leyeron su reseña, quienes acompañados del maestro Donovan Ordaz, para comenzar esta pequeña charla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este tema tan interesante. Y pues bueno, vamos a iniciar. Mi colega Agustín Villanueva. Y Mari López. Pues la verdad es que es un verdadero y enorme orgullo estar aquí con ustedes, con la comunidad de VM, de donde somos orgullosamente egresados. Hablar de VM es más que hablar de un sinónimo de excelencia que está dentro de los conocimientos que nos brinda esta enorme universidad. Nos da el de que no nada más es tan solo el saber llegar, sino también es importante el mantenerse. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues obteniendo conocimiento día a día y bueno, pues preparándonos, ¿no? En este caso, pues aprovechando esta pandemia, muchos de nosotros hemos optado por tomar diplomados, cursos para estarnos preparando constantemente. Bueno, estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes y comenzamos. Vale. Bueno, pues muchos colegas psicólogos dicen que la emoción, en su sentido más literal, es cualquier agitación, trastorno de la mente, sentimiento, pasión y cualquier estado mental, de mente o excitado. Por otro lado, Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, nos dice que es un sentimiento, pensamiento caracterizado por estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias e impulsos a actuar. No olvidemos que la emoción es un estado transitorio de la persona. Nada más nos dura un momento o varios momentos según nosotros lo elijamos o lo preferamos, ¿no? Darwin, que revela la función evolutiva de las emociones a través de la capacidad, dice que es la capacidad para propiciar la comunicación social, especialmente a la hora de elegir pareja, lo que supone garantizar la supervivencia de la especie. Perdón. Bueno, pues en este tema tenemos algo que charlar un poco. Parecería paradójico, ¿no? O parecería así como un tipo de historia, que Darwin nos dice que estamos diseñados para propiciar lo que es y garantizar la supervivencia de la especie. Y parecería que es desde tiempos muy cavernarios, ¿no? Pero bueno, pues no está. Yo creo que a la fecha se sigue eligiendo en base a las emociones la pareja, ¿no? Porque cuando llegamos, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando llegué al altar, ¿no? Y que me dijera el padre, pues esta es una elección para toda la vida o para el resto de tus días, dije, chispas, ¿no? Creo que ya no sé en la que me metí, ¿no? Sí, justo tiene que ver, Agustín, con esta parte emocional que tenemos y como bien lo comentas, pues es una parte totalmente primitiva, ¿no? Los impulsos son esta parte de adaptación precisamente y de evolución. Entonces, aunque esta teoría tiene ya muchísimos años, pues hasta hoy en día tiene que ver con nuestra toma de decisiones y sobre todo sobre impulsos, ¿no? Muchas veces pensamos en que si nos vamos un poco atrás a lo que realizamos, decimos, chin, lo hice en automático, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta parte en donde entra lo emocional, en donde puede ser transitorio y pues ya después cuando lo analizamos, entonces ya caemos en cuenta de muchas cosas, ¿no? Y fíjate que un punto interesante pues tiene que ver también de que las emociones son una forma de interactuar y de comunicarnos entre los seres humanos en sociedad, ¿no? Sí. Bueno, pues es bien importante acotar esta parte, ¿no? Porque somos seres emocionales, indudablemente, y bueno, muchas de las decisiones que tomamos es en base a esta parte de las emociones. Entonces, bueno, tenemos que tomarnos siempre, respirar, ¿no? Tomarnos nuestro tiempo
y elegir y saber si hemos hecho una buena elección en el momento justo y en el día justo, y bueno, y a la persona justa. Esto creo que es importante, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a nuestras emociones, que muchas veces no sabemos reconocerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar conociéndonos constantemente, permitiéndonos, darnos la oportunidad de conocer las emociones tal cual, cómo las sentimos y dónde las sentimos, para que podamos, en base a esta parte, pues podamos reconocernos perfectamente como personas y sabemos en su momento, saber cómo podamos reaccionar si es que vivimos algún tipo de evento que nos haga desatar o detonar una emoción en especial, ¿no? Sí, como bien comentas, es una forma de adaptación, pero va a tener que ver también con nuestra forma de interpretarlas, ¿no? Porque si bien todos somos emocionales y es una característica de los seres humanos, pues va a tener mucho que ver cómo las voy yo a manifestar, y ahí, pues bueno, ya hablaremos más adelante al respecto, ¿no? Recordemos que, como lo decíamos, la emoción es la esencia del impulso que nos lleva a actuar o programar reacciones automáticas con las que se ha adoptado la evolución como una forma de adaptación y supervivencia. Entonces, la naturaleza no se equivoca, es sabia, y estas emociones que muchas veces pensamos que, como en este caso la ira y el miedo, ¿no?, que es el autocontagio, pues son unas emociones negativas y no es tal, ¿no? La verdad es que nos sirven todas las emociones en su momento, como lo decíamos, y bueno, hay que estar atentas a ellas, ¿no? Bueno, la emoción es una parte de nosotros que es instintiva, y por otro lado están los sentimientos, ¿no? La emoción, como ya lo acotamos muchas veces, es instintiva, nos da mecanismos de defensa. Bueno, pues es una expresión que no se puede guardar. ¿Cuántos de nosotros, la verdad es que notamos que cuando nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestros papás están enojados, se le nota de inmediato en la cara, ¿no? O cuando están alegres, también notamos de inmediato la sonrisa de oreja a oreja. Esto no se puede evitar. La verdad es que somos, en esa parte, aunque muchos presumimos de ser así como muy cara de póker, ¿no? La verdad es que no está, se nos nota de inmediato la emoción, y que estamos enojados, alegres, disgustados o lo que sea. Lo que sí puede llegar a ser diferente es lo que es el sentimiento. Sí, justamente el sentimiento es la otra parte del ser humano, ¿no? Si bien las emociones son para todos, todos las sentimos, aunque algunos las podemos manifestar con algunas diferencias, el sentimiento sí es totalmente diferente, y lo vamos a llegar a construir cada uno de nosotros de acuerdo a los esquemas que cada uno de nosotros hemos aprendido tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, un sentimiento es ya por más tiempo, por así decirlo, porque la emoción es momentánea, como ya lo decíamos, es transitoria. Podemos ir de una a otra en el día a día, pero ya cuando estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de una construcción individual. Cada uno de nosotros le vamos a impregnar nuestras vivencias y lo que hemos experimentado en otras ocasiones, y es lo que nos va a permitir que vayamos nosotros siendo característicos de nuestros sentimientos de cada quien. Y de aquí, pues, tiene mucho que ver cuando decimos de alguien que hiere mis sentimientos, ¿no? Y quizá el otro ni siquiera sabe de qué le estás hablando, precisamente porque cada uno de nosotros tiene una construcción diferente, ¿no? El sentimiento lo podemos ocultar, o sea, nos podemos dar cuenta o no si alguien está enamorado o siente amor. Esa es una parte, pero lo que decíamos es, la emoción es así, no. Esa, la verdad es que es totalmente transparente. Entonces, bueno, pues el sentimiento es la transición, el desdoblamiento de esta emoción, ¿no? Sí, podríamos decir que la emoción es automática, ¿no? Es totalmente de reacción, y el sentimiento es ya una construcción más consciente, ¿no? En donde nosotros vamos acomodando situaciones y todo de acuerdo a qué, pues a experiencias pasadas, ¿no? De aquí que no pueden ser los mismos sentimientos para todos. No, cada quien interpretará su manera de creer, de amar, ¿no? De enojarse, ¿no? Bueno, en fin, todo lo que conlleva el sentimiento, cada quien tendrá su interpretación según como lo contaba Mari, de dónde vengamos, porque la familia indudablemente, que es la célula de toda sociedad, pues es de ahí de donde, si se me permite la expresión, se mama todo lo que en este caso sentimos, y inclusive también la emoción deriva y se aprende de ahí, ¿no?
Bueno, pues las emociones las podemos identificar claramente como estas son las emociones básicas, como es la sorpresa, la tristeza, la alegría, el asco y lo que nos trae a esta plática que es la ira y el miedo. ¿Dónde la sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Para qué nos sirve? El maestro Donovan nos dará más adelante un poquito más una explicación más, más profunda de esta parte. Pero bueno, como bien lo comentábamos, según la experiencia de vida es como, bueno, pues interpretamos la emoción. Indudablemente la etapa de la infancia es una etapa que nos va a marcar a todos en esta situación de la emoción para que podamos trascender a una buena pubertad, a una adolescencia y una adultez que nos lleve a mejores, bueno, pues conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Siempre nos están platicando, nos están diciendo que tenemos que conocernos a nosotros mismos y es a partir de la emoción donde nos vamos a conocer realmente. Recordemos que la emoción no es lo mismo en un niño que en un adulto, ni en una mujer que en un hombre. Es muy diferente, pero lo que más es lo que nos determina es la diversidad social, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y lo decimos así porque de verdad es de tomarse en cuenta. Es muy, muy especial esta parte, entonces tenemos que tomar mucho en base esta situación. Esto no quiere decir que nos quedemos encasillados en esa emoción, si no las pudieron llegar a enseñar de una manera, bueno, pues diferente, ¿no? Siempre va la oportunidad de permitirse reconocerse, y si no somos capaces de reconocer la emoción y sobre todo de controlarla o de manejarla a nuestro favor, bueno, pues siempre existirán los profesionales que nos puedan dar la guía, ¿no? Que nos puedan dar la ayuda para ayudarnos a reconocer qué es lo que estamos, cómo manejar estas emociones y, bueno, manejarlas de la mejor manera posible en cualquier tipo de situación, ¿no? La ira, por otro lado. Bueno, nada más haciendo aquí un poquito señalamiento respecto a que las emociones mucho tienen que ver con la sociedad, precisamente porque es esta quien las puede regular, quien puede aprobarlas o desaprobarlas, ¿no? Y en este caso muchas emociones como es el enojo, pues sí cambia radicalmente la forma de expresarlo entre hombres y mujeres, sobre todo porque podemos darnos cuenta que existe un enojo pasivo y un enojo activo. En esta parte, como mujeres, pues, ¿cuántas veces no nos preguntan, ¿qué tienes? Y decimos, no, nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos está permitido todavía, ¿no? Expresar nuestro enojo y ¿qué? Pues no lo aguantamos, porque pues las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues también emociones como el miedo, por ejemplo, en donde ponen en riesgo su integridad muchas veces por esta parte de, pues si eres hombre, entonces ¿qué va la valentía de por medio? O un hombre nunca debe de tener miedo, ¿no? Entonces son estas situaciones de sociedad en donde muchas veces aprueban o desaprueban estas emociones, pero como bien comentas, tienen una base individual y cada uno de nosotros es responsable de sus emociones y de aquí, de irnos conociendo, y si sabemos que no estamos siendo funcionales, entonces buscar ayuda, acercarse a especialistas como nosotros, en donde podemos guiarlos para una mejor solución y un mejor enfrentamiento ante estas. La ira es una forma que parte de las emociones llamadas negativas, no es así, ya que nos ayuda a poner límites, ¿no? Muchas veces esta ira nos ayuda a poner límites cuando sentimos que alguien nos está abusando de nosotros o cuando alguien está agrediéndonos también de manera física o verbal. Esta ira nos ayuda a esa parte, ¿no? De poner límites, ¿no? Entonces, bueno, pues nos puede ayudar en lo que es la huida, el enfrentamiento del momento, como lo decíamos, y bueno, cuando se está en peligro, sobre todo, es un recurso, es una emoción, volvemos a decir, instintiva, que nos permite sobrevivir, ¿no? Que nos permite sobrevivir y mantenernos con vida. Sí, justamente tiene que ver lo que tú comentabas con que muchas veces las estigmatizamos o las satanizamos como emociones negativas. Y finalmente, pues todas las emociones tienen una base y un objetivo ante los seres humanos y ante la vida, como es la adaptación y la supervivencia. Entonces, a mí me gustaría mucho que cambiáramos esta expresión y que de verdad nos enfocáramos más en si nos hacen funcionales o disfuncionales. Finalmente, la forma en cómo las vamos a expresar y a ejercer ante los demás es el resultado que podemos ver y es lo que podemos, es donde las podemos ubicar, ¿no? En si me hacen funcional o me hacen disfuncional. Entonces, es importante tomarlas en cuenta y como comentas, en esta
esta emoción como es la ira, pues también puede pasar totalmente de lo mínimo que es el enojo, ¿no? Que nos vamos más allá que es el enfado, o que es la molestia, hasta el lado totalmente contrario que es la ira. Y entonces ya puedo irme al lado crónico, que es justamente pues ya la violencia, ¿no? La venganza, el odio, y entonces ya me estoy yendo a algo que no puedo controlar, algo que me rebasa totalmente, ¿no? Como parte de la ira también se tiene el coraje, ¿no? El coraje de salir adelante, el coraje que sale de una situación adversa y que nos hace enfrentarlo y hasta llegar al éxito, ¿no? Ahí está el ejemplo de Rocky, ¿no? Podrá ser así como muy simple, pero bueno, es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque, aunque es una película, lo sabemos, bueno, pues aquí está el ejemplo de esta persona que a base de coraje supo salir adelante y llegó hasta donde llegó, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha escuchado la canción de Rocky? Bueno, nos ponemos, bueno, como si fuéramos, pues, el mismo Rocky, ¿no? Y esta es la parte del coraje también. Por otro lado está la historia de Corazón Valiente, ¿no? Que también en base al coraje por una situación de injusticia, pues supo salir adelante y, bueno, estuvo peleando y logró dividir lo que es la Inglaterra antigua y, bueno, pues, fue en base al coraje que lo obtuvo, ¿no? Sí, también está dentro de procesos importantes, como lo es el proceso de duelo, ¿no? Es una parte importante que debemos de tocar para seguir con un proceso. Entonces, pues de aquí de que el miedo tiene un fundamento y una base importante, y bueno, sabiéndolo canalizar también nos puede dar resultados muy asertivos, ¿no? El miedo también bien canalizado, indudablemente, sigue siendo una parte instintiva para mantenernos con vida. Y el miedo también se ha llegado a manejar como una parte de un disfrute o de un rush, ¿no? Que tenemos, como las películas de terror, o ahí están las casas del terror. A muchas de las gente les encanta ir a esta parte de vivir estas situaciones de, híjole, de adrenalina y que se nos paren los vellitos de punta, pues pues para sentir esta emoción especial, ¿no? Entonces, como decimos, ninguna emoción es negativa, todos tienen su parte positiva siempre y cuando sepamos dirigirla, encaminarla hacia este tipo de eventos, ¿no? Pues sí, el miedo también entra dentro de esta parte, ¿no? De este grupo de emociones estigmatizado, y pues bueno, también tiene su parte importante en la evolución del ser humano y tiene que ver con ponernos a salvo, ¿no? Con mantener nuestra integridad. Es algo totalmente automático, es instintivo, ¿no? El miedo es al momento que uno siente esta función de algo me está poniendo en riesgo, entonces me alejo, me escondo, o también nos prepara para atacar, ¿no? Esto también, aquí estas dos emociones se pueden mezclar, una puede ir adelante de la otra, por ejemplo, en la huida o en un enfrentamiento, dentro de este desencadenamiento que se genera para hacer frente, pues también entra la ira de alguna forma para hacer un enfrentamiento a algo, ¿no? Entonces aquí estas emociones las vamos a poder encontrar en algunas situaciones mezcladas, ¿no? Y pues bueno, esto es el miedo como el lado positivo y la forma que nos ha servido durante todos estos años, pero también, ¿qué pasa si nos vamos del otro lado, en donde ya en lugar de una forma de huida o de ponerme a salvo, me voy totalmente al otro lado y entonces me paralizo, ¿no? El miedo puede ser infundado desde afuera. Volvemos nuevamente a la sociedad, tiene mucho que ver esta interacción y en donde muchos nos transmiten su miedo de acuerdo a vivencias que nosotros ni siquiera hemos experimentado, pero el simple hecho de que alguien te diga, no pases por ahí porque asaltan, a tal hora por ahí roban, a nosotros ya nos genera un miedo, ¿no? Entonces puede ser aprendido y también puede ser adquirido en los primeros años de vida, ¿no? El cual después se irá transformando porque a esa edad no tenemos el suficiente afrontamiento ni las herramientas como para poder acomodarlo, y entonces lo vamos llevando por los años y llegamos a ser adultos, y entonces, ¿qué hacemos? Pues no, nos cuesta mucho estar enfrente de personas, hablar en público, ¿no? Enfrentar situaciones que tienen que ver precisamente con este mal acomodamiento, enfrentamiento de lo que es el miedo, ¿no? Sí, porque luego es porque la verdad es que porque lo escuchamos, ¿no? No es porque lo hayamos vivido como tal, porque como estudiantes hemos vivido la parte de los exámenes y la verdad es que llegamos aterrorizados muchas veces a esta parte, ¿no? Y pues no es tal, ni siquiera sentíamos, pero alguien nos dijo por ahí que los exámenes eran horribles. Y entonces ya nos metió ese miedo, ¿no? Y llegamos a esta parte del examen
y pues no es tal, ¿no? O sea, yo lo viví como estudiante y me di cuenta que pues no era tal como me había dicho mi papá, ¿no? Que es una conducta aprendida desde ahí. Entonces, bueno, pues lo único que vi es que si estudiaba, que si me preparaba o que si ponía atención en clase, el examen la verdad es que no era nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas pues, situaciones en esta parte de las emociones que muchas, que son, como decimos, son heredadas y que no sabemos de dónde vienen, y bueno, pues podemos pues ayudar en algún momento a descubrir, ¿no? A descubrir pues, de dónde vienen, transitarlas, desdoblarlas, manejarlas, para que, bueno, seamos funcionales en el momento que tengamos que ser funcionales, porque muchas veces también hasta inclusive para ir a pedir trabajo nos da miedo, ¿no? Nos paralizamos y a la mera hora de estar contestando exámenes y comete, pues también contestamos cosas que no tenemos que contestar, o en la entrevista, bueno, llegamos como robots, ¿no? O como zombies. Y bueno, es esta parte precisamente. Entonces, para mejorar estas situaciones, pues siempre se podrán trabajar, pues ya sea de manera individual, si ustedes así lo prefieren, o con el apoyo de un profesional. El miedo es el nombre que le damos a nuestra incertidumbre y a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que se hace para detenerla en seco, para combatirla. Y esto es algo que va más allá de nuestro alcance. El miedo no se percibe, se intuye, la intuición no es más que está más próxima al entorno emocional que extermina nuestra forma de actuar de manera inconsciente. Sí, era lo que yo te comentaba, el miedo es más intuitivo, es automático, ¿no? Va totalmente ligado a la emoción precisamente porque es algo para salvaguardar nuestra vida y entonces no pasa por un pensamiento o algo para decir, ¿qué voy a hacer? No es en automático. Y de la otra forma, también si el miedo no existiera, pues estaríamos constantemente en riesgo, ¿no? Al cruzar una avenida, al pasar en una situación que nos puede generar un riesgo incluso de perder la vida, pues no nos importaría si no tuviéramos el miedo, si no existiera. Constantemente estaríamos en peligro de sufrir cualquier situación que atentara contra nosotros. Por eso es que es importante retomar como base fundamental qué es lo que el miedo nos da como seres humanos, ¿no? Y también el miedo pues se enfrenta, ¿no? Se afronta, en la medida de las herramientas que tengamos como personas, lo podemos afrontar, pero muchas veces no son suficientes estas herramientas para afrontarlo y no sabemos ni de dónde ni por qué. Entonces, ¿cuándo podemos intervenir y, bueno, prestarles herramientas o enseñarles herramientas que los ayuden a enfrentar estas situaciones de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, vamos a empezar a acotar un poco lo que nos tiene locos en este momento, ¿no? Y que nos tiene también paralizados a muchos de nosotros, o con mucha ira, con mucho enojo, con mucho encono social, que es la pandemia, el famosísimo COVID-19, ¿no? Que, bueno, hemos visto eventos de agresión, bueno, impensables, ¿no? Como este evento a la agresión a los médicos y enfermeras. Vemos constantemente peleas en la calle, ¿no? Que se han desatado por este tipo también de ira contenida, porque el enojo, como lo comentaba hace rato mi compañera, son enojos acumulados los que se nos hacen estallar en ira. Y luego muchas veces no sabemos ni de dónde. Y hay veces que también son de parte de una comunidad, y bueno, somos contagiados por esta parte cuando vamos ahí como muchas veces, disculpen la expresión, como borregos, y no sabemos ni por qué. Pero ya cuando menos volteamos la cara, ya estamos peleando con quién sabe quién, ¿no? Entonces, es esta parte desconocida que nos sale a brote en este tipo de eventos tan especiales y tan traumáticos, es la realidad, como la pandemia, ¿no? Porque pues no estábamos preparados para esto, ¿no? O sea, a lo largo de la historia ha habido muchas pandemias y bueno, pues es lo mismo, ¿no? Siempre vivir este tipo de situaciones nos pone en una disyuntiva, y utilizarlo a nuestro favor o utilizarlo en nuestra contra. Y mucha gente luego lo utilizamos en contra de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que lo más interesante sería siempre utilizarlo a favor, ¿no? Y saber qué hacer en este momento y en este tipo de situaciones tan, bueno, pues tan fuertes, ¿no? Como lo que estamos viendo, porque nos dijeron que que nos guardábamos en nuestra casa por un mes, ¿no? Pero resulta que ya pasaron 6 meses, ¿no? Y que resulta que ahora tenemos que tomar clases en línea y los profesores también vueltos locos, los pobres, conociendo las plataformas, llenos y aterrorizados también, ¿no? Muchas veces paralizados de miedo. Y bueno, también enojados, ¿no? Con la tecnología, muchos de nosotros,
porque no sabemos ni cómo picarle, qué prenderle y cómo moverle para, pues, estar en la vanguardia de toda esta situación. Entonces, bueno, esto indudablemente mueve mucho nuestras emociones. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, por eso es importante y quisimos retomar esta parte emocional, justamente por la situación que todos estamos enfrentando y que, como bien comentas, nadie de nosotros estaba preparado. Y justo pues en este confinamiento nos damos cuenta que las emociones que más predominan en nosotros pues es el miedo y el enojo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no sabemos manejarlo. ¿Por qué? Porque, como bien dices, nos habían dicho que nos íbamos a quedar por un mes, ya vamos casi para 6 meses y ya las relaciones que tenemos tanto familiares como laborales, ¿no? Nos llevan a este límite justamente porque hablábamos de que una ira viene de enojos acumulados, reprimidos, y entonces el estar más tiempo, por ejemplo, en casa, las hombres, mujeres que salen a trabajar, pero que ahora tienen que interactuar más en familia, pues realmente nos damos cuenta que no somos tolerantes o que no conocíamos lo suficiente a la pareja o que no estábamos realmente preparados para esto, porque entonces detrás, lo que decíamos, se mezclan estas dos emociones en donde mi miedo está porque no sé a lo que me enfrento, porque me quedé sin trabajo, porque mis actividades cambiaron, porque también me doy cuenta que no tengo herramientas como manejar toda esta parte de todos en casa y actividades, y pues adelante de ese miedo, ¿qué hago? Pues me pongo una careta de enojo, ¿no? Y al mismo tiempo igual las personas que han tenido pérdidas, sobre todo de familiares, pues vemos, ¿no? Como estos ejemplos que vimos en las noticias de personas agrediendo a personal médico, en donde también nos puede estar hablando de personas enojadas, de personas que se van al otro lado totalmente y entonces ya se van a lo crónico del enojo, que es la venganza, que es el me voy a desquitar, porque también estamos en la conciencia de que si algo me está afectando a mí, me está lastimando, entonces yo puedo agredir al otro como una defensa, ¿no? Y en esa situación, pues sí estamos viendo estas emociones en este momento, ¿no? El estar también en casa, pues genera otras situaciones, ¿no? Ya hablábamos de la pérdida y pues también es importante señalar a este grupo, ¿no? De personas que han perdido familiares y que han tenido que acatar normas respecto a rituales funerarios cuando pues nosotros como seres humanos aquí en México tradiciones, ¿no? Nos las están coartando y entonces nos quedamos con un sentimiento de no estoy haciendo lo correcto con mi familiar, no me despedí, no puedo ni siquiera iniciar un proceso de duelo porque todavía estoy tratando de acomodarme a este confinamiento, entonces ¿cómo puedo pasar a un proceso de duelo cuando estoy tratando de manejar esto? Y pues justo tiene que ver lo que tú comentabas hace un momento con esta parte de adaptación y de evolución, porque si bien la humanidad ha enfrentado otras pandemias, pues el aprendizaje es el que nos ha permitido seguir evolucionando, pero si no nos adaptamos ahorita o tratamos de hacerlo de la mejor manera o de la manera más asertiva, como es nosotros de este lado y ustedes allá que nos están escuchando, pues justamente estamos hablando de un manejo emocional al cual tenemos que saber manejar, conocerlo, para poder saber si lo podemos enfrentar o necesitamos la ayuda de un profesional. Lamentablemente se han disparado los divorcios y ya ven cómo la frase que yo decía tan sabiamente de hasta que la muerte nos separe, bueno, pues no fue así, ¿verdad? Fue la pandemia la que nos separó. Y bueno, también el alcoholismo lamentablemente también se ha disparado. Desde mi punto de vista, bueno, yo he visto filas, ¿no? Cuando nos dijeron que se acababa la cerveza, bueno, le corrimos al súper para comprar más cerveza y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Pero bueno, pues por nuestra parte esto ha sido todo, estamos atentos a las preguntas y respuestas y bueno, los dejamos en manos del maestro Donovan Ordaz. Hola, buenas tardes. Bueno, pues retomando lo que decían mis colegas, voy a hablarles un poco del contexto, de cómo nacemos. Nacemos desde un temperamento, o sea, es algo innato. El temperamento, aquí radicamos en la imagen que les pongo. En rojo están las dichas negativas, como decía Nicolás Agustín, y abajo están las positivas. En este aspecto emocional, no es porque sean así, o sea, todas tienen una ambivalencia, ¿no? Si nos empezamos a reír, por ejemplo, y llegamos a perder la razón, pues ya no va a ser la risa tan bonita. Entonces, en ese aspecto,
la emoción tiene sus dos partes. Puede ser muy dañina o puede ser muy, muy virtuosa, pero nada en exceso. Entonces aquí nos vamos a concentrar en la de enojo y miedo y se separan en negativas y positivas por afán de explicar por qué la vida siempre ha dicotomizado, o sea, lo infernal, lo angelical, lo malo, lo bueno, siempre hemos tenido ese contexto de vida. Entonces en la psicología los separamos así, no porque lo creamos, porque nosotros somos partícipes de la integración de todas las emociones. No es que las separemos como tal, porque entonces un enojo, como comentaban antes, un enojo puede ser un coraje, esa garra, esos 5 minutos antes de acabar un partido de fútbol y que tengo esas ganas de ganar y llegar a la victoria, entonces saco esa intensidad, esa fusión de adrenalina y noradrenalina que me va a llevar a ese impulso, a convertir mi enojo en algo productivo. Pero tenemos históricamente hecho que el enojo sea una situación destructiva. Entonces aquí en la tablita, que le pertenece a un colega que la hizo, el psiquiatra Pedro Camacho. Entonces, el autor fue él hizo esa tablita basándonos, por ejemplo, en el enojo. En el enojo, en el deseo del ser humano tenemos construido que es para destruir y defender. A esto me refiero que entramos en una sintomatología de aurosal. Aurosal es un cambio físico metabólico en el cual cuando tenemos una amenaza enfrente de nosotros, determinamos qué tenemos que hacer. Entonces se empieza a recorrer nuestra sangre la oxigenación y el corazón empieza a generar más bombeo para poder llevar sangre a nuestras manos y llevar sangre a nuestros pies. ¿Para qué? Para destruir y para defender, para pegar o correr, ¿no? Depende de la amenaza. Si nos vamos a etapas antiguas, pues encontramos un dinosaurio, entonces pues a lo mejor si es pequeño, no tengo hambre o es un jabalí, pues a lo mejor puedo defenderme y llegar a cazarlo por sobrevivir. O si yo veo un tiranosaurio Rex, pues entonces el chiste es mejor agarro y corrompo la huida y tengo que correr por mi vida porque sé que llevo una desventaja. Entonces en el deseo del ser humano empieza esa emoción de supervivencia y entonces tenemos esas particularidades, ese pensamiento autónomo o innato por supervivencia para ver qué es lo que más nos conviene como seres humanos. De ahí se determina que dentro de la concepción de nosotros, si tenemos este lado de temperamento, que es con el que nacemos, estas especificaciones o esencias con las que nacemos, genéticamente distribuidas por nuestros padres, entonces nosotros podemos radicar que ese temperamento ya viene con nosotros. Pero falta el carácter, lo que vamos forjando el carácter del que empezamos desde la etapa temprana, empezamos hasta los 25 años regularmente, se va haciendo una experiencia de vida. Y entonces es como nosotros encontramos cómo definir, cómo vamos a definir y cómo se define en nuestra mente, qué estamos imaginando sobre esa emoción. Entonces el enojo crea muchas veces caos, destrucción. ¿Por qué? Porque históricamente lo tenemos así aprendido. ¿Cuántas veces a los niños no les hemos dicho, no te enojes, eso es malo? No, lo que está mal es encaminarlo o etiquetarlo como si fuera un acto dañino. Entonces de ahí es donde nosotros partimos para hacer esta estación imaginaria de qué podemos hacer. Entonces se construye venganza, se construye destrucción. Si tenemos una disciplina deportiva, el coraje se aprende a utilizar de manera de impulso, de dar ese 110% para poder determinarnos sobre lo que estamos imaginando y la construcción de la experiencia. Y aquí formamos otra parte que es el carácter. El carácter son todas las experiencias y todo el contexto de vida donde me relaciono, donde yo me estoy relacionando para tener esto. Entonces mi temperamento, si yo soy colérico, o sea, soy un poco enojón y explosivo, y dentro de el contexto donde crecí, las experiencias, tuve una disciplina deportiva, mi conducta probablemente sea mucho más asertiva para salir adelante, no para destruir, no para explotar, no para pegar en ese momento. Entonces ya es donde pasamos a esa experiencia que nos forma la personalidad que va a fomentar este tipo de conducta en nosotros, que es la respuesta, la consecuencia de lo que sentimos, de lo que emocionalmente sentimos para sobrevivir, de lo que tenemos construido en experiencia en nuestro carácter, y entonces ya va a dar como consecuencia una conducta. Esa conducta, pues ya podemos determinar un ataque o una defensa o un salir adelante o impulsarnos. Entonces es importante ver la línea de cómo nuestras emociones son definidas, primitivas o básicas, pero en la base de la construcción, tanto de entender como nuestra experiencia, nuestra educación,
nuestra formación de vida, que tenga más pilares sanos y más estructura más determinada, nos va a hacer que nuestras conductas sean más adaptativas o más socialmente activas. Entonces, dentro de esta línea, nosotros vamos a entender que la que nos compete ahorita es el enojo y el miedo. Entonces, el enojo, si ya analizamos que es ataque, destruir o productibilidad, el miedo, huir, escondernos, empezamos a preocuparnos, a generar ansiedad. Digamos, el miedo ahorita con lo de la pandemia, sale un virus, ¿no? Y entonces ya de repente tenemos el virus, sentimos una amenaza que no es perceptible y que no es controlable. Nos dan ganas de huir, pero pues ¿a dónde, no? Si es globalizado. Y entonces, bueno, me escondo, ok, me escondo o me aíslo, pero ¿qué conlleva eso a un determinado metabolismo en la fisiología humana? Entonces, en esta fisiología humana nos ponemos en alerta, en foquito de alerta en todo momento. Cuando estamos nosotros alertados en todo momento, el cuerpo o la mente identifica que necesitamos protegernos y entonces identifica posibles amenazas a cualquier persona, cualquier ente o cualquier situación. Entonces, de repente, cuando estamos así muy estresados o muy ansiosos, que llega alguien y nos toma el hombro y está, ¿qué pasó, no? ¿No? O sea, porque estamos en ese momento, nuestro inconsciente está en forma defensiva. Y entonces esto, empezar a rumiar, como dice aquí, dentro de la imaginación, empezamos a rumiar, empezamos a ver todas las diferentes formas fatales que podrían pasar. Entonces empezamos a preocuparnos y empezamos con los apegos y qué pasará, qué estaremos haciendo, ya me duele la garganta, a lo mejor me dio COVID, entonces si ya empecé con el COVID, a lo mejor mi familia y entonces tengo que aislarme, pero por aislado tengo que trabajar, si no, ¿cómo tengo y económicamente? Entonces empieza esta rumiación, empieza esta disociación de ideas a chocar en nuestra cabeza. Cuando está chocando nuestra cabeza, crea este tipo de ansiedad, pero ya no es una ansiedad productiva, ya se genera un estrés, el estrés o distrés, que entonces va a generar un cambio fisiológico dentro de nosotros, va a estresar demasiado el sistema nervioso y vamos a tener esta particularidad de empezar con enfermedades o somatizaciones. Entonces nosotros, antes de explicar un poco la somatización, todos tenemos posibilidades de cómo conducirnos ante la conducta. En las anteriores pandemias con la gripe aviar, con la peste, bueno, los que se aislaron y aprendieron a vivir así por mucho tiempo fueron los que sobrevivieron. Hubo mucha gente que no. Entonces nosotros veníamos de esa estructura de decir, no, pues yo me aíslo. ¿Por qué? Porque no tengo que tener contacto, porque así sobrevivieron romanos, así sobrevivieron persas, así sobrevivieron griegos. Entonces, así sobrevivieron los españoles, o sea, así sobrevivieron anteriormente las demás tribus. Entonces, yo tengo que aislarme. Pero de ahí empezamos a desarrollar que entonces huimos y tenemos un momento como de congelamiento, de inquietud, y en eso se nos va a construir, pero hoy tengo diferentes formas. Tengo el internet, bueno, ya tengo un tapabocas, ya no tengo que usar esta máscara tipo de cueros, tipo como de cuervo, donde tenía que hacer en la peste para que no tuviera el contacto y no llegara. Entonces ya tengo otro tipo de mascarillas, tengo otro tipo de tecnología. Entonces aprovechar y eso nos hizo adaptados a toda esta etapa de vida. Y entonces vamos reconstruyendo y reformulando nuestra propia emoción de miedo, que la sentimos, pero con el sentir de diferente manera. Y entonces, cuando no encontramos esas posibilidades, que es algo incontrolable, a nosotros nos va a entrar estas rumiaciones y vamos a empezar unos cambios fisiológicos que voy a explicar ahorita en la siguiente lámina, por favor. Aquí ya vamos a entrar un poquito más a lo que estábamos ahí. La ansiedad y la depresión. Aquí les pongo grandes rasgos, ¿no? La ansiedad, frecuencia, intensidad, duración de la ansiedad como respuesta emocional de exceso que pueda dar lugar a la aparición de afectaciones y disminuir nuestra calidad de vida. Hablamos ya de un tiempo muy determinado, muy largo, que nos pueda dar entonces un trastorno, nos pueda dar una enfermedad. Vamos a entender que una ansiedad ya disfuncional es cuando ya pierdo la noción de la realidad o de mi vida o la funcionalidad, la naturalidad, los patrones de conducta que yo empiezo a cambiar. Eso ya va a ser una disfuncionalidad. No toda la ansiedad es mala. Cuando queremos que nos gusta a alguien, nos queremos acercar, pues sentimos esas mariposas en el estómago. Bueno, pues ahí entonces es una ansiedad que me va a llevar a conseguir lo que pretendo. Pero ya cuando es demasiado el tiempo y la ansiedad es incontrolable, que nos lleva a panicar, que nos lleva a hacer cambios, que sudoraciones, que el dolor en el pecho, que ya empiezo a fatalizar todo, pierdo noción del tiempo, empiezo con temblores, ya estamos hablando de algo disfuncional.
Entonces ya una disfuncionalidad en el organismo humano, que ya estamos hablando de patología o enfermedad, va muy asociado con la depresión porque los picos siempre van cambiando. ¿Por qué? Porque la ansiedad de repente es como un brote de adrenalina muy grande, y cuando nosotros entramos mucho tiempo en sintonía de estrés, el cuerpo autónomamente da vuelta a la curva y entramos en un factor depresivo por supervivencia. No podemos vivir eufóricos, no podemos vivir en estrés completamente. Si llegamos a un concierto, estamos eufóricos, ¿no? Ya queremos ver a la banda o queremos ver al cantante que va a salir y todos están, ¿no? Entonces están ahí muy eufóricos, y en ese momento que se apagan las luces y va a salir el cantante, todos se apagan. ¿Se imaginan que nosotros empezáramos a brincar todo el concierto? Pues nos da un paro cardíaco a medio concierto. Entonces necesitamos equilibrarnos. Dentro de nuestros neurotransmisores entra lo que es la dopamina, hormonas de placer, serotonina para el empuje. Entonces empiezan esos cambios metabólicos en nosotros que se van regulando. Entonces eso lo hace en autonomía el cuerpo. Y entonces cuando nosotros tenemos este tipo de disfuncionalidades es porque no está fungiendo y tenemos una sobrepoblación de cortisol o de noradrenalina o de serotonina dentro de nuestro organismo, que nos genera una ansiedad que no podemos controlar porque es demasiada para nuestro cuerpo. Entonces podríamos manejar hasta una cierta toxicidad en el cuerpo. Por eso también les pongo que el estado de ánimo afectivo cambia, se vuelve una depresión y puede llegar a condiciones psicopatológicas. Psicopatológicas es que creamos aquí las formas no defensivas o evitativas en nuestra mente, en el proceso mental. No estamos dándole realmente lo que la emoción en conducta o el sentimiento real tenemos para dar una productividad a nuestra vida. Entonces nos sentimos incapaces, nos sentimos frustrados y empezamos a darle vuelta mucho a las cosas. Cuando nosotros empezamos a ver todo este tipo de trastornos ya más a profundidad, generamos lo que les comentaba, psicosomatizaciones. Psicosomatizaciones como ahorita, trastornos cardiovasculares, dermatológicos, endocrinos, gastrointestinales, neurológicos, reumatológicos, respiratorios. ¿A qué me refiero con esto? Si ya tengo taquicardia, ¿no? Entonces, como tengo taquicardia, entonces ya voy a empezar mal de la presión, me va a dar un infarto. Y entonces, cuando es la ansiedad muy fuerte, sentimos esa taquicardia porque estamos bombeando, se está soltando, el hígado está sobreproduciendo, se está soltando insulina, entonces el cuerpo quiere a veces tener compulsiones como comer o ver o sentir como placer para detener esa sensación, pero realmente solo estamos sobreactuando, o sea, nuestro cuerpo está sobremetabolizando. Entonces, no es que ya estés mal del corazón, pero así se siente, ¿no? Los dermatológicos que empiecen las ronchitas o que nos rasquemos, que estemos, entonces ya estoy mal, a lo mejor hasta me dio cáncer de piel. Así es la ansiedad, se va acumulando, en el cual nosotros vamos pensando, pero no es que tengamos ya la patología, no es que ya tengamos un cuadro clínico de síntomas completos para poder decir que es enfermedad. Por nuestra ansiedad así no lo hace pensar. Necesitamos un punto de referencia, que vayamos con un especialista. Igualmente como psicólogos hay muchas personas que de repente van, no, es que vengo con el cardiólogo porque tengo un problema, una arritmia, esto. ¿Quién le dijo? Google. Ah, no, pues no. Vamos a hacer estudios. Si esto no tiene nada, lo que tiene es ansiedad, entonces pase con el especialista, en este caso nosotros como psicoterapeutas. Ya cuando es un trastorno ya de mucho tiempo, ya cuando es una situación neurológica, ya pasamos con el psiquiatra. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Mucho de la ansiedad y el estrés lo que nos va a causar son problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque estamos rumiando así como estamos rumiando el pensamiento, también los jugos gástricos. Entonces, las presiones del estómago que hacen hacia arriba y hacia abajo, si tienen mucho, se va a empezar a irritar y la mucosa que tenemos en la garganta, en el estómago, se va a disminuir. Entonces, todo nos va a irritar, nos va a inflamar. Cuando nos sentimos inflamados, entonces luego tenemos problemas para respirar. No es COVID, sino realmente es estrés. Entonces, muchas de las situaciones, por eso es que la pandemia, también de esta manera que se difunde tanta información ahora como lo conocemos como infodemia, demasiada información, que tiene este síntoma, que tienes lo otro, entonces vamos a buscarlo a muchos lados, y entonces ya estamos ahí como sugestionándonos sobre qué síntomas tengo y entonces ya me estoy enfermando desde antes. Error clásico, pero un error garrafal porque la ansiedad se acumula. O sea, si ya me enfermé de COVID, pero entonces si ya también del corazón estoy mal, pero entonces si ya puedo yo fatalizar y entonces también mi familia, y entonces empieza a ser un cúmulo de ansiedad, entonces empieza, digamos, a alimentar el monstruito de la ansiedad y empieza a crecer vorazmente. Entonces, donde necesitamos una red de apoyo, necesitamos tratamiento psicológico, necesitamos tratamiento psicoterapéutico para tener este tipo de confrontación de lo que estoy pensando, qué tan real es y qué no, articular desde la aceptación de qué estoy pensando y qué no. Todo este tipo de somatizaciones, le llamamos somatizaciones,
porque están causadas desde mi pensamiento y desde mi forma de proceso mental que está forzando a mi organismo a reaccionar. Si nosotros vivimos en una constante amenaza y se prende un switchecito, y ese switch que tiene de amenaza, a cualquier cosa se acerca, no sé, se acerca mi esposo y ¿qué pasa? Pues se prendió el switch, ¿no? Entonces ya está así mi alerta. Entonces otra vez adrenalina, glucosa, el corazón bombea, taquicardia, entonces se pone la defensiva, hace todo este cambio fisiológico, y entonces de repente salgo y me tropiezo y otra vez el cambio fisiológico, y de repente tengo que ir a mi casa y a lo mejor tomo el metro en una estación donde corro riesgo, otra vez esta situación. Entonces el organismo se va agotando. Entonces ya empezamos con problemas de insomnio, problemas respiratorios, reumatológicos, con dolores de huesos. ¿Por qué? Porque no estamos durmiendo, tenemos un cuadro clínico de agotamiento, estar pensando, no descansamos, estamos siempre en este modo de amenaza. Entonces, si nosotros pudiéramos dormir en una selva, no dormiríamos, ¿no? Pensando que algo me va a hacer daño, me va a acechar o me va a hacer algo. Entonces, por eso creamos la necesidad de tener techos y cubrirnos para poder tener esa tranquilidad y esa restauración de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en el miedo y en la ira, no podemos vivir en la amenaza, porque nos desgasta demasiado, nos agota y nos llega a generar enfermedades. Entonces, todas este tipo de situaciones nos pasan muy comúnmente y hoy en día, por eso es importante hablar del tipo de emociones que nos vamos generando dentro de lo que estamos viviendo, porque a veces, lejos de sobrevivir, tenemos que asociarlo con un sentimiento de qué estoy sintiendo y qué está sintiendo el otro y hacer equipo para poder salir adelante, como en especialistas, como con la familia, como concretándonos todos en qué sentimos, identificar cómo estamos construidos a sentir, cómo fue nuestro contexto de vida y qué herramientas tenemos a futuro para poder salir. Gracias, creo que es todo de mi parte. Entonces, creo que vamos a pasar a una dinámica. Así es. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Alejandra. Sí, se escucha. Excelente, muchísimas gracias. La importancia de justamente toda esta conferencia y todo este tema tiene que ver con el poder hacernos conscientes de cuáles son los estados emocionales por los que estamos transitando. Y como fuimos viendo desde el principio de la ira y el miedo hasta que esto se torne en una patología, podamos identificar durante el proceso que esto está pasando, que nos está pasando y todas las cosas que estamos experimentando, tanto en el cuerpo como en la mente, como en nuestro entorno. Y poder tomar una decisión adecuada y oportuna sobre si tomar o no un tratamiento y de qué tipo. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero primero vamos a hacer una dinámica. Agustín y Mari nos van a explicar de qué va esto. Bueno, vamos a enseñarles una dinámica. Por lo regular, cuando tenemos ira o miedo, asociamos algún tipo de color, ¿sí? Siempre es un color oscuro que es como el negro o como el rojo con la ira, que la asociamos muchísimo cuando nos ponemos rojo, o como en la película, ¿no?, que vimos de Disney, o el azul. Entonces, vamos a intentar, una de las prácticas más ocurridas y que de verdad dan mejores resultados es la de la respiración. Y al mismo tiempo que estamos jugando con la respiración, vamos a jugar con la concentración. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una esferita de color rojo, negro o azul. Sí, justo vamos a identificar cada uno de nosotros el color de esta esfera individualmente, y lo que vamos a hacer es que nosotros los vamos a ir guiando con una respiración. Cada vez de que ustedes respiren, pues trátense de concentrar en el color que hayan elegido, y cada vez que inhalen, van a nutrir esa esfera. Al momento que exhalen, ustedes se van a concentrar en que se vayan quitando capas o se vaya diluyendo ese color. Tenemos que concentrarnos muy bien a la hora de respirar y concentrarnos en nuestra esferita para lograr resultados. ¿Okay? La respiración indudablemente nos ayudará en ese momento a controlar las emociones, ¿sí? Y a bajarla, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la ira y el miedo, porque muchas veces juegan no tan a nuestro favor. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a empezar inhalando por la nariz. ¿Sí?
Contenemos. Contenemos por 3 segundos. Y exhalamos. Mantenemos la concentración en nuestra esferita. Volvemos a inhalar. Mantenemos. Y exhalamos. Vamos imaginando que con cada respiración vamos saneando esta esfera y la vamos cambiando de color. Vamos a intentar cambiarla de color. Volvemos a inhalar. Sostenemos. Y exhalamos. Una vez más. Sostenemos. Y exhalamos. Si nos acompañaron en este ejercicio, en esta dinámica, nos gustaría que nos compartieran si sintieron algún tipo de cambio. Yo por lo regular, cada que lo hago, como que siento como que se me adormece el cerebro, ¿no? Y es porque estoy oxigenando esta parte. Y puedo bajar la emoción en ese instante, y bueno, cambia, me calmo, me tranquilizo, y logro pensar con más objetividad. Y justamente la respiración apropiada es desde el diafragma, porque todos pues respiramos normalmente desde el pecho, entonces hacemos esta respiración corta y entonces no permitimos que la sangre se oxigene y por lo tanto el cerebro tampoco se oxigena y esto pues es derivado de que pues nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no? A enfrascarnos en una emoción. Entonces cuando aprendemos a respirar y nos enfrentamos a emociones fuertes que nos cuesta enfrentar, el simple hecho de respirar totalmente con profundidad nos hace bajar la emoción y entonces ya podemos ser más asertivos para tomar decisiones. Sí. Muy bien, esperamos que este ejercicio sea de mucha ayuda para ustedes. Lo pueden practicar en cualquier momento del día en el que estén sintiendo un estado emocional intenso y sobre todo también se los recomendamos para la noche. Son unas excelentes técnicas para poder disminuir la frecuencia cardíaca y entrar, que tu cerebro y tu cuerpo entren en un proceso de bajar la energía para poder dormir adecuadamente. Ahora bien, vamos a pasar, ahora sí, a la parte de preguntas y respuestas. Si alguno tuviera alguna pregunta, ya nos han llegado algunas, sin embargo no podremos responder todas por una cuestión de tiempo, pero tienen ya en la pantalla la manera de cómo comunicarse con nosotros. Si alguien tiene alguna consulta en específico o alguna pregunta que no quisieran externar en público, pues con gusto vamos a recibir todos sus comentarios. Para la parte de preguntas y respuestas pueden abrir su micrófono y nosotros los vamos a estar escuchando. Vamos a dar oportunidad de aproximadamente unas 3 o 4 preguntas si nos da el tiempo. Para la dinámica les pedimos si levantan la mano antes de abrir su micrófono y también los pueden colocar en el chat. En el Inter nos comparten sus preguntas. Quiero leer lo que dice Quetzali Martínez. Dice, comencé con una esfera negra en automático. Conforme respiraba, cambió poco a poco a rojo. También comenta Elsa Pacheco, yo padezco ansiedad y la respiración me ha ayudado bastante. Rebeca nos dice, qué bonita dinámica, gracias. La doctora Lucy nos dice, ¿qué significa haber cambiado de color la esfera 4 veces? Es muy posible que estos cambios de colores en las esferas estén un poquito reflejando la parte de la ansiedad. A veces es poder darle una dirección a una idea que se forma en el cerebro. Tiene un proceso, ¿no? Y puede ser un poquito compleja y nos vayamos como cambiando. No quiere decir nada en particular, simplemente necesitas poder respirar y hacer el ejercicio con mayor calma para ir como de una manera más tranquila visualizando los colores. Muchas gracias. Frine Romero nos pregunta, he llevado la cuarentena de manera positiva, pero hay personas que no. ¿Cómo apoyarles? Quizá Agustín nos pudiera dar algunos muy buenos consejos para eso.
Mencionan que han estado de manera positiva durante la cuarentena. Sin embargo, para las personas que no están pasándola de manera muy positiva, ¿qué consejos podrían dar? Bueno, pues sí, pues es evidente que muchos de nosotros no le hemos pasado tan bien, ¿no? Y que bueno, pues es que hay que manejar este tipo de situaciones y sobre todo volvemos a tocar lo que es la parte emocional. Indudablemente tenemos que buscar, o sea, no está mal, creo que siempre es positivo pedir ayuda. Si nos sentimos ya agobiados o topados o rebasados, ¿no? De que no podemos controlar esto que estamos sintiendo en esta pandemia, pues siempre buscar ayuda será la forma más positiva de externar lo que estamos sintiendo, porque con el tan solo hecho de que nos seamos escuchados, de verdad no saben cómo va a cambiar este tipo de emoción, ¿no? Que alguna persona, en este caso algún profesional, nos ayude, nos escuche y sepa darnos en algún momento algún tipo de apoyo para saber cómo estamos desenvolviéndonos en este tipo de eventos, creo que siempre será positivo, ¿no? Entonces, no es debilidad para nada, ¿sí? El buscar ayuda. Siempre es un acto de valor el buscar el apoyo de algún profesional o de alguien al que creamos que nos puede dar, en este caso, una ayuda asertiva. Esperamos poder haber respondido tu pregunta con propiedad. Sin embargo, la diferencia entre que unas personas la puedan pasar mejor o no durante el confinamiento tiene que ver con aspectos muy particulares, no solamente de la personalidad, sino de cómo la persona experimenta su vida emocional, como lo hemos venido viendo. Hay para personas a las que el tema del confinamiento puede no afectarles en lo absoluto, porque son personas más de tipo introvertido, que no necesitan salir tanto o no necesitan tener tanto contacto. Pero hay un factor fundamental en esta diferencia de cómo experimentamos cualquier cosa. Específicamente en el tema del confinamiento tiene que ver con que las actividades que nos generan serotonina, dopamina, es decir, que nos generan placer, están reducidas. Al tener estas entradas, ¿no?, de placer reducidas, evidentemente podemos estar en un estado emocional más sensible, más ansioso, angustiado quizá, y lo que nosotros recomendamos en estos casos es que busquen, en la medida de lo posible, siempre cuidando todas las normas de salud establecidas, cómo pueden proveerse estas entradas de placer. Es decir, dado que en este momento no podemos quizás salir a correr, no podemos quizás salir a hacer ejercicio, no podemos salir a pasear, no podemos irnos de vacaciones, vamos a poder reorientar estas actividades a las que podamos hacer en casa o en confinamiento o con las medidas de salud para que estas suplan, hagan esta función suplementaria de estas entradas de placer. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muchas gracias. Si hay alguna, hay más que preguntas, también hay unos comentarios, 2 comentarios de personas que se marearon con la dinámica. ¿Alguna recomendación en este punto? Sí, eso tiene que ver con la sobreoxigenación del cerebro. Y es probable que no estén acostumbrados a hacer este tipo de respiraciones o que por el contrario lo hayan hecho muy rápido. Cuando eso sucede, recomendamos parar e intentarlo en otro momento. No tienes que llegar al mareo. ¿Por qué se siente este mareo? Pues tiene que ver con la sobreoxigenación. Quizá estás teniendo una respiración muy en la garganta, es decir, que llega nada más a tu pecho y lo sacas. Y al momento de hacer una respiración más profunda y con mayor duración, pues estás oxigenando de más a tu cerebro. No pasa nada, eso es muy común, de hecho nos pasa a todos, incluso cuando nos levantamos rápido, cuando tenemos una agitación y estamos hiperventilando. Muchas gracias. Pregunta María Teresa Gómez. O sea, y respirar también es otra. Porque como no estamos acostumbrados a desarrollar este tipo de disciplinas, por eso luego nos mareamos. Si aprendemos a respirar y diario practicamos este tipo de eventos, ejercicios, indudablemente nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando. Como decía bien Alejandra, bueno, pues respiramos de los pulmones para arriba, pero nunca desde el diafragma hacia arriba. Entonces no metemos oxigenación apropiada a nuestro cerebro y es por eso que nos mareamos, ¿no? Conforme vaya pasando el día y lo vayamos disciplinando y, bueno, entrenando,
esto va a dejar de suceder. Muchas gracias. Nos comenta Julieta Covarrubias, muchas gracias, excelente. Nos pregunta María Teresa Gómez, nos dice María Teresa Gómez, por lo regular trato de hacer ejercicios de respiración cuando parece que se pierde el control de nuestras emociones, pero la conferencia fue muy... Muchas gracias. También nos pregunta Laura si podemos compartir la presentación, al igual que Silvia. Les vamos a compartir un extracto, si los ponentes nos lo permiten, a través del correo que comparten en la liga de registro. También nos preguntaron un teléfono de contacto de emergencia para algún familiar. Está ahorita en pantalla los datos de contacto de la clínica MAP. Viene su correo electrónico, sus redes sociales y el WhatsApp. Nos comenta Jorge Villaseñor, buen ejercicio. Carla dice, excelente charla. Ahora, no llegué a tiempo, es posible solicitar el acceso a la sesión en diferido. Se grabó, Rafael, por favor registra tu asistencia para que se te comparta la liga del video. Igual les recuerdo que en pantalla están los datos de los ponentes. Javier dice, excelente ponencia. Y ya. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos pusieron comentarios positivos, les agradecemos mucho. Estamos teniendo toda una serie de conferencias, jornadas aquí en la clínica, los animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les quiero agradecer, les agradecemos a ustedes, a todos los que nos acompañaron hasta el final, agradecemos especialmente el apoyo del maestro Donovan Ordaz, quien amablemente nos comparte de su tiempo y de su experiencia. Agradecemos también a la UVM y al programa Incubadora por darnos este espacio. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todas nuestras actividades. Ofrecemos servicios complementarios como yoga, arteterapia y jornadas de atención médica de diferentes especialidades, así como consultas con un costo especial para grupos vulnerables y para la comunidad UVM en especial. El equipo MAP, conformado por Stephanie Álvarez, Pris López, yo, Ale, Mari y Agustín, les agradecemos y les deseamos que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a nuestros ponentes y a la clínica MAP, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego.